¿qué tal familia de Casa de Fe? ¿Cómo están? Les mandamos un fuerte saludo, les mandamos un abrazo y el día de hoy, gracias por unirse a nuestra reunión. Los invitamos a que compartan el mensaje con todos sus amigos, a que lo pongan en su televisión y que juntos como familia adoremos. Y también los quiero invitar a que hoy se estén muy pendientes de nuestras redes sociales aquí en Facebook, porque les tenemos una gran sorpresa de un proyecto que hemos estado trabajando por estas semanas y queremos compartirlo con ustedes, así que esténse muy al pendientes. Pero hoy dispongamos de nuestro corazón, de nuestra mente, para juntos como familia adorar a Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte
que hiciste en mí. ¿Y por qué no así desde tu casa con este espíritu de adoración? Levantas una oración y le dices: Padre, te adoramos, te bendecimos y levantamos tu nombre, Señor. Y en esta mañana te invito a que levantes tus manos y que juntos entonemos esta canción, que es una canción nueva, pero declara el testimonio de Dios sobre nuestras vidas y su promesa y que Él siempre es fiel. Vi caer al enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Veo señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. ¿Cuántos son libres por su amor? Vengan ante Él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Porque creemos que Dios tiene grandes planes para su iglesia, y en esta situación decimos: Señor, confiamos en ti, te entregamos todo. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, y lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré.
Le decimos, Padre, en estos tiempos confiamos en ti, confiamos en tu promesa. Te entregamos todo porque, Señor, creemos que tú tienes grandes planes para tu pueblo. Y, Señor, levantamos tu nombre en adoración, en alabanza. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, y nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Y papá, hoy levantamos tu nombre en lo alto y te entregamos nuestra alabanza. Y como pueblo nos unimos en oración para proclamar que tú cumples tus promesas y que tú eres un Dios de milagros, un Dios de lo imposible. Y que en esta situación, Señor, tú estás con nosotros. Te venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas de majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, tuya es la gloria,
te adoramos, bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria y todo el honor, Señor. Y por qué no, así como estás desde tu casa con este espíritu de alabanza, de entrega y de adoración, juntos damos paso a la palabra que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Buenos días, familia de Casa de Fe. Qué bueno estar una vez más reunidos y estar en familia después de haber adorado. Es bien importante la adoración, es bien importante porque nos prepara nuestro espíritu. Así que en los momentos de alabanza te invitamos a ser partícipe también ahí en tu lugar, porque la palabra dice que los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Dios está ahí contigo. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a seguir compartiendo sobre esto que hemos estado hablando en las semanas pasadas, que en relación a la cimentación de nuestra fe y a ideas que se han desarrollado a través de los tiempos en la cultura y ha quedado en la idea de la sociedad, de la cultura, valga la redundancia o la repetición, que diseñan a un Dios de alguna manera, de alguna idea, de algún anhelo, y después quieren que Dios, el verdadero Dios, se adhiera a lo que ellos dicen que debe ser Dios. Por eso se han creado mitos o se han creado argumentos en contra de Dios, contra la existencia de Dios, aduciendo a que no puede ver Dios porque cosas malas le pasan a personas buenas. Sin embargo, el cristianismo no se fundó bajo esa premisa. Parte del argumento a favor de Dios o para probar a Dios no era porque no le pasan cosas malas a las personas buenas, luego entonces Dios existe. Esa premisa nunca ha existido. Sin embargo, alguien lo dijo y quedó en la idea de las personas: nada malo te puede pasar si Dios cuida de ti. Y de eso hemos estado hablando la semana pasada. Quizá el tema fue un poquito pesado, lo puedes repetir una vez más. Y si tú te conectas por primera vez, puedes revisar en el historial de Casa de Fe. Ahí están las otras pláticas que hemos dado. Hoy es la cuarta. Y el tema de hoy es sumamente importante y esclarecedor, espero yo. Así que, ¿por qué? Porque hablaremos hoy del sufrimiento, del dolor y del sufrimiento. Dijo Dostoyevsky en Ana Karenina que en la alegría es similar para todos, pero el dolor, el sufrimiento es muy individual, es muy diferente, es muy particular. Y el dolor e injusticia es quizá uno de los problemas principales para conservar la fe, o una de las razones por la cual muchas personas se han alejado de la fe, porque no han podido conciliar a un Dios que es Padre. Vimos la semana pasada que es lo que dijo que Dios sí es. El Señor Jesús dijo que Dios es espíritu, Dios es Padre y Dios es amor. Pero esta última palabra es donde algunos tienen problemas: cómo conciliar un Dios de amor con un mundo de sufrimiento y dolor. La primera semana vimos que esta frase se repite como argumento en contra de la existencia de Dios. Pero quienes hemos vivido en la pobreza, quienes hemos visto el sufrimiento que genera, también hemos visto que en medio de esa pobreza extrema se genera en muchas ocasiones una fe extrema. Ahora, lo opuesto también es cierto. Hay personas que en la abundancia, en la riqueza extrema, encuentran una fe extrema. Pero el argumento que dicen es este: si Dios es bueno, debe quitar el sufrimiento. No sé si tú lo has escuchado. Si Dios es bueno, debe quitar el sufrimiento. Y esto deriva en dos premisas. Si pudiera, lo quitaría. Pero como no lo quita, entonces no es un Dios bueno. O quizá quiere, pero no puede. Como no puede, entonces no es un Dios todopoderoso, o lo más probable es que ni siquiera exista Dios. Ese es el argumento. Si Dios es bueno, debe quitar el sufrimiento. Si no quiere quitar el sufrimiento, entonces no es bueno. Si quiere quitar el sufrimiento, pero no puede, entonces es bueno, pero no es todopoderoso. Entonces no es Dios. No existe. Y eso es el argumento que se levanta: no hay un Dios bueno, o no hay un Dios amoroso, o no hay un Dios todopoderoso. Pero antes tenemos que aclarar algo importante y advertir a quienes usan el argumento del dolor y del sufrimiento, a los que dicen: ¿cómo es posible que Dios permite el sufrimiento? Deben usar ese argumento con cuidado, porque están usando el sufrimiento y el dolor de todas las personas, y eso es un insulto. ¿Por qué digo que es un insulto? Porque algunas personas
en medio de ese sufrimiento intenso, fue el camino que los llevó a Dios. Pero vamos más lento. Veamos la lógica detrás de este argumento. El ateísmo con frecuencia usa este argumento, pero no tiene sentido, porque ese sufrimiento a muchas personas las lleva a Dios, a un Dios bueno. En todo caso, tendrían que hablar con quienes han sufrido y descubrirían que eso los llevó a esa fe extrema. Pero hagamos un paréntesis. ¿Sabes qué es un problema mayor para los ateos? Es la realidad de la bondad. Ese es un problema teórico mucho mayor para el ateísmo, mucho más difícil de explicar. No es nada fácil ni obvio, de acuerdo al naturalismo o a la evolución, dar una explicación al altruismo, a la bondad, al amor y otras actitudes y acciones humanas no egoístas en términos puramente evolutivos. ¿De dónde surge la bondad, el amor, el altruismo en términos puramente evolutivos? Francis Collins, que fue el líder del proyecto internacional del genoma humano, él escribe un libro, si lo puedes leer, se llama ¿Cómo habla Dios? Es la evidencia científica de la fe. Él enfrentó un dilema con el Dios bueno cuando su hija en la universidad fue violada. Pero el dilema que él tuvo no fue en creer o no en Dios. El dilema que él tuvo era en perdonar al atacante. La injusticia y el sufrimiento no es un argumento a favor o en contra de nada. El dolor y el sufrimiento no es argumento contra la existencia de Dios. Nos recuerda, en realidad, que necesitamos a Dios. Y ese argumento voy a desarrollar. No es un argumento racional contra la existencia de Dios. Y no tiene nada que ver con Dios de Jesús, del Dios que habló Jesús en la Biblia, ni el cristianismo del desarrollo histórico de la iglesia. El dolor y sufrimiento, debemos admitirlo, es muy emocional. Es muy emocional. Nos conmueve, no lo negamos. Y en ocasiones nos preguntamos, ¿cómo pudo Dios permitir eso? Podemos preguntarnos, ¿por qué deja Dios que esto suceda? Si tú has pasado por una situación dolorosa, que seguramente has pasado, todos sabemos que el proceso del dolor es difícil y somos empáticos con quienes cuestionan a Dios en su dolor. Pero vayamos más allá de lo emocional, vayamos a la realidad. La injusticia en el mundo no es argumento racional para hablar contra el Dios que nos presentó Jesús. En todo caso, es un argumento para un Dios falso que se ha construido, pero no contra el Dios de quien Jesús habló. Los cristianos nunca hemos dicho que una prueba para la existencia de Dios es que no pasen cosas dolorosas quienes le aman. No se ha dicho eso. El cristianismo no lo ha dicho. El cristianismo no ha dicho los justos no sufren. Ahora, el hecho de aventarle a Dios la injusticia del mundo y decir que por eso no existe es muy emocional, es verdad, tocas fibras muy sensibles, nos conmueve, pero no es racional. Ni siquiera es un argumento. Lo voy a repetir. Aventarle a Dios la injusticia del mundo y decir que porque hay injusticia Dios no existe, no tiene sentido. Es muy emocional, pero no es racional. De hecho, la injusticia en el mundo, ¿sabes a qué nos puede llevar? A cuestionar la justicia de Dios, pero no su existencia. Tiene más sentido decir que estás enojado con Dios por un dolor, por un sufrimiento, que decir por este dolor, por este sufrimiento, Dios no existe. Si mis hijos te dicen que yo soy injusto con ellos, no por eso tú le dices, eso es porque tu papá no existe. Puedes estar enojado con tu papá, puedes estar peleando con tu papá, pero no niegas su existencia. Eso es lo que subyace. La pregunta con la que se tiene que luchar es, ¿por qué asumimos que si Dios existe debe ser bueno y justo? Hay otro libro que te recomiendo, El Dios que no entiendo, Christopher Wright, El Dios que no entiendo. Ahora voy a repetirlo una vez más porque es necesario repetirlo. Ante la injusticia y el dolor, tiene más sentido que te enojes con Dios a decir que porque hay injusticia y dolor, Dios no existe. La pregunta es, ¿por qué asumimos que si Dios existe, debe ser bueno? ¿Por qué lo creo? Y lo único que esto demuestra es una presuposición. Dios existe, debe ser bueno y justo.
¿De dónde sale esa idea de que Dios debe ser bueno y justo? Si nos vamos a la historia de las religiones, los faraones no creían que los dioses eran buenos y justos. Al contrario, creían que eran crueles. Es más, una evidencia de que los dioses existían era por la crueldad. Julio César, el emperador romano, no creía que los dioses eran buenos y justos. ¿Por qué nosotros sí? La respuesta es, nos fue introducido. Alguien nos lo dijo. Por eso entonces es súper importante saber de dónde se obtuvo esa información. ¿Cómo se supo que Dios es bueno y justo? A ver, veamos las alternativas. Uno, puede que sea que una persona lo descubrió al observar la naturaleza y llegó a la conclusión. La naturaleza, mira qué bonita, Dios debe ser bueno y justo. Pero, siendo honestos, al ver la naturaleza, sabemos que no es así. No es ni buena ni justa, no juega limpio. ¿Cuál es la ley de la naturaleza? La sobrevivencia del más fuerte. ¿De dónde habrá la persona que nos dijo que Dios es justo, que Dios es bueno, habrá descubierto esa idea? ¿Lo habrá descubierto de los dioses de la antigüedad? Me repito, una vez más, la gente de la antigüedad explicaba la maldad e injusticia en el mundo culpando a los dioses. Los dioses deben estar peleando ahí arriba, por eso hay una guerra acá abajo. Es más, la maldad e injusticia era evidencia de la existencia de esos dioses. Si te alejas de la fe o no te acercas a Dios por la injusticia o por un sufrimiento muy personal, mira, no te culparía, no te juzgaría ni siquiera. No me atrevería. Si dudas del cristianismo por el dolor que has experimentado, lo entiendo, pero ha sido innecesario. Porque la justicia, la dignidad que demandamos de Dios, la justicia y dignidad para todas las versiones de Dios fue introducida en el mundo por Jesús. Antes de que Jesús dijera que Dios es Padre amoroso, los dioses no amaban a las personas. Cualquier cultura que tú investigues, cualquier religión que tú investigues antes del cristianismo, los dioses eran crueles, jugaban con ellos. De alguna manera, si hacías un sacrificio correcto, los dioses podrían protegerte por un tiempo. Antes de Jesús no hay un concepto de Dios amoroso. Ahora cuando oímos la frase Dios ama a todo el mundo, lo escuchamos como si así hubiese sido desde el principio de la historia de la humanidad, como algo normal. Claro, así debe ser, lo damos por un hecho. Pero la realidad es que antes de Jesús no había dioses buenos. Ahora el apóstol Juan, que vio a Jesús, escribe sobre este concepto de Dios que ama al mundo. Juan de niño aprendió que Dios ama solo a los judíos. Pero después de pasar tiempo con Jesús concluye, no, es más que eso, Dios ama a todo el mundo. Y es el mismo Jesús quien nos da este concepto, esta idea. Cualquiera que diga, bueno, yo no creo en Dios, pero si Dios existe debe ser bueno y justo, sin que lo sepa, está repitiendo un concepto introducido al mundo por Jesús. Lo increíble es que este concepto fue introducido en un tiempo donde no había justicia ni dignidad para nadie. El rico mandaba sobre el pobre. El poderoso abusaba sobre el débil. El dinero compraba todo. No había dignidad. La mujer no tenía un lugar en la estructura de la sociedad. Los niños no valían. Era un mundo que, de acuerdo a nuestro estándar actual, no había ni justicia ni dignidad. En ese contexto, en esa cosmovisión, surge el concepto a través de Jesús que hay un Dios bueno y amoroso. La evidencia hasta ese momento es que hemos vivido bajo dioses que han sido injustos en todas las religiones afuera del judaísmo. Y a este mundo llega Jesús y le dice, hey, mire, la verdad es que todo ser humano tiene dignidad intrínseca, per se. Dios ama a todas las personas y esto es increíble. Mira, los seguidores de Jesús del primer siglo pagaron con sus vidas, fueron perseguidos, fueron tratados de manera injusta por creer algo y aún así aceptaron que Dios es bueno y justo en medio de una cultura injusta. ¿Cómo pasó esto? Si te gusta leer la historia es interesantísima. No se explica el desarrollo del cristianismo si no es por la realidad de Dios. Si rechazas el cristianismo, no te acercas al cristianismo por el sufrimiento, debes saber que si el Dios del cristiano fuera frágil, fuera endeble, como para desaparecer por este argumento, no sobrevive el primer siglo. Porque por casi 300 años los cristianos fueron perseguidos, fueron martirizados, creyendo en un Dios amoroso. Esto nos muestra que nuestra fe no es frágil, iglesia. Es verdad, hay dolor, hay sufrimiento en el mundo, pero decir que porque hay dolor Dios no existe,
no hay congruencia, no tiene relación racional. Porque ¿cómo sobrevivió entonces el Dios de Jesús en el primer siglo? Quizá hay algo más que aún no hemos entendido, que no te han explicado. El hecho que el cristianismo está en todo el mundo habla por sí mismo de la fortaleza de la teología que rodea al Dios de quien nos habló Jesús. Además, nos dijo cómo es Dios. ¿Recuerdan la semana pasada? Dios es... ¿Lo vuelvo a repetir el sermón de la semana pasada? No. Dios es espíritu, Dios es Padre y Dios es amor. El apóstol Juan también escribió esto. 1 de Juan 4, 7. Vamos a orar. Padre, antes de leer tu palabra, clamamos que tu Espíritu Santo nos revele a cada uno donde está. Nos hable, Señor, y nos abra las Escrituras. Los tesoros escondidos sean revelados. Aquel que está con un corazón dispuesto y en una búsqueda de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 1 de Juan 4, 7. Queridos amigos, le está hablando a cristianos, sigamos amándonos unos a otros. La pregunta es, ¿por qué debemos amarnos? ¿Porque es bonito? ¿Porque es parte de la cultura judeocristiana? ¿Porque es lo civilizado? No. Esa no es la razón. ¿Por qué digo? Porque el pensamiento de esa época, de ese entonces, no era este. Sigámonos amándonos unos a otros. ¿Pero por qué? Continúa Juan. Sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Otra vez. Acuérdate que esto fue dado a gentiles también. Todas las personas lo podían leer. Porque el amor viene de Dios. La pregunta, ¿de qué Dios? ¿Los dioses griegos? No son así. Jesús nos está diciendo, de Dios. El apóstol Juan nos está diciendo, Dios. El amor encuentra su origen en Dios. Y esto vimos la semana pasada. Y eso sacudió los cimientos de la época. A ver, ¿de qué Dios estás hablando, Juan? ¿Qué Dios? Dios es cruel. Porque se escribe en tiempos en cuando su vida estaba en riesgo. Juan, sus amigos habían sido martirizados, tratados injustamente, sin amor. Habían sido tratados sin amor. 1 de Juan 4, 7, 8 dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Si de alguna manera, quizá no eres religioso, pero tienes en tu idea o en tu contexto que si Dios existiera, debe ser amoroso, debe ser bueno. Bueno, ese concepto no se originó contigo. No es tu idea. Fue introducido en el mundo en un momento de tremenda injusticia. Fue introducido por Jesús y por sus amigos. De ahí surge el concepto de Dios de amor y nuestra idea de justicia. Y creemos que todos hemos heredado dignidad por ser portadores de la imagen de Dios. Si quitas a Dios y te quedas con lo natural, no podrás llegar al concepto de dignidad y justicia intrínseca. La naturaleza es injusta. El filósofo teórico Stephen Hawking, en los 90 dio una conferencia en la Universidad de Cambridge, y él dijo, cito, mi único temor, el terror que acecha mi mente, es que hemos llegado a la escena debido a la evolución. ¿Por qué le daría miedo que hemos llegado a la escena? Por la evolución. Debido a la selección natural. La selección natural asume el rechazo natural, lo que significa que hemos llegado aquí debido a nuestra agresión, violencia. Y mi esperanza es que de alguna manera podamos evitar comernos durante otros 100 años. En ese momento, la ciencia habría ideado un esquema para llevarnos a todos a diferentes planetas del universo y ninguna atrocidad nos destruirá a todos al mismo tiempo. Y bueno, en esta semana vimos un despegue de un cohete diseñado por la compañía de Elon Musk con planes a desarrollar después un viaje tripulado a Marte. Y lo que dice Stephen Hawking es, si necesitamos habitar otros planetas porque de otra manera nos vamos a aniquilar todos y no quedará nada. ¿Por qué dice eso Stephen Hawking? Porque él cree en la selección natural y entiende que la naturaleza de esa selección natural no es la justicia ni la dignidad. Tampoco la injusticia, es neutral. En la naturaleza no hay categoría. La selección natural es la sobrevivencia del más fuerte.
A pesar de lo que pensemos o valoremos, los valores en el mundo naturalista son una ilusión. La mente, la voluntad es una ilusión en los valores del mundo naturalista. Al final del día, de acuerdo a los naturalistas, llegaremos a la autodestrucción. La selección natural no conoce de justicia, de dignidad, de amor. A lo más que llega es a la tolerancia. Voy a dar un ejemplo para que sea más claro de comprender. Quizás has visto imágenes que de vez en cuando de un leopardo que está cuidando a una gacela, de un león que protege a un ciervo, a un venadito. No es el esquema natural. Se llegan a tolerar en ciertas circunstancias, pero no hay amor. Si le da hambre a ese león, sin ningún problema va a arrebatarle la vida de un mordisco al ciervo. Así es la naturaleza. La implicación de esto es importante. Mira, si quieres deshacerte de la injusticia, la mejor forma es quitar a Dios. Si quieres quitar la sombra, quita el sol. Y nos quedamos con la naturaleza. La naturaleza no conoce de justicia o injusticia. Mira el mundo animal, así es. Quitando este estándar de justicia o de valores morales absolutos, la injusticia deja de existir. Si quitamos a Dios, el concepto de justicia se elimina. ¿Con qué nos quedamos cuando no hay valores morales absolutos de justicia? Cuando no hay alguien que determine qué es la justicia. ¿Sabes con qué nos quedamos? Nos quedamos con la justicia del más fuerte. Nos quedamos con la justicia de los nazis. Nos quedamos con la justicia de ISIS. Nos quedamos con la justicia de la calle. Nos quedamos con la justicia del más fuerte. Nos quedamos con la justicia del más rico. Te quedas con tu justicia y yo con mi justicia, y no intentes imponer tu justicia sobre mi justicia. Realmente desaparece el concepto de justicia y con quién y a quién acudir. Al sacar a Dios de la historia y rechazarlo por la injusticia que hay en el mundo, en realidad no removemos la justicia. Perdemos la definición de justicia. ¿Qué dice Dios al respecto? Dios es amor, Dios ama a todos y se preocupa por la injusticia en el mundo. ¿Tiene una solución? Y la respuesta, por sorprendente que sea, es sí, pero no te va a gustar. Jesús dijo, Dios es amor. Ahí surge el concepto de Dios amoroso. Pero eso no es todo lo que dijo de Dios. Amamos esta parte de que Dios es amor. Uy, sí, yo lo creo, Dios es amor. Y eso lo dijo Jesús. Pero no es todo lo que dijo con respecto a Dios. Porque también dijo y enseñó que Dios es justo. Y esa parte no les gusta a muchos. Los vuelve locos. Jesús dijo bien claro que en el futuro habrá de lo que lo acusamos que no hay ahora. Que en el futuro habrá justicia, pero para todos. Ahora, ¿ya sabes para dónde voy? Sabemos que no puede haber justicia sin que haya un ¿qué? Un juicio. Y aquí es donde la cultura se enoja y dice, no quiero un Dios que juzgue, un Dios que enjuicie, no quiero el juicio. Pero si no quieres un Dios que hace justicia, entonces tampoco quieres justicia. Si no quieres un Dios que juzgue, tampoco quieres justicia. Si no quieres que Dios sea justo para evitar el juicio, entonces lo que quieres es algo que no existe. ¿Por qué resistimos la idea de juicio o que sea Dios de juicio? ¿Por qué resistimos? ¿Por qué aceptamos Dios de amor? Pero para que haya justicia en el mundo debe haber un juicio. ¿Por qué rechazamos esa idea? Porque en tu corazón y en el mío sabemos que nos va a ir mal. Y esa idea expone mi hipocresía, porque quiero justicia para ti, pero quiero misericordia para mí. Y al presentar la idea de que Dios tiene que hacer juicio porque la justicia requiere un juicio, eso no nos gusta. O nos gusta solamente cuando se trata de la justicia aplicada a aquel que me lastimó. Pero cuando yo lastimo, yo no quiero justicia. ¿Por qué nos ponemos nerviosos? Es porque sabemos, nos conocemos. Y esa es la razón por la cual los evangelios son la narración perfecta. Por eso sobreviven el segundo siglo hasta nuestros días. Y aquí la historia del evangelio se vuelve sumamente importante y se revela con poder. Cuando Dios ve la situación del mundo, a ver que la libertad que nos dio nos llevó en dirección contraria a Él.
Cuando vio que todos hemos pecado y no cumplimos ni con nuestro estándar, de modo que si Dios existe, seguro no cumplo su estándar. Si ni las leyes de mi país cumplo, ¿va a estar cumpliendo las leyes de Él? Pero sé que no cumplo y no podré cumplir, pues a este mundo Dios no envió un juez. ¿Qué envió Dios? Un Salvador. Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Un mundo que merece ser juzgado. Hay mucha maldad. Israel es tratada injustamente por Roma. Y el Hijo de Dios no viene a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Y esa es la razón por la cual si te alejas del cristianismo, no quieres acercarte, debes pensarlo. Porque necesitas un estándar objetivo de justicia. Valores morales absolutos. Y nadie te los puede ofrecer aparte de Jesús. Dios en su infinita misericordia, antes de juzgarte para que haya justicia, proveyó una forma de salvarte de ese juicio. Increíble. Va a haber juicio, pero no temas, porque Él proveyó un Salvador. Lo único que tienes que hacer es aceptar el regalo del perdón. Jesús habló por parábolas sobre el reino de Dios. Son historias inventadas para aclarar una idea. En una ocasión dijo que una mujer constantemente iba a la casa del juez a reclamarle: juez, quiero justicia, juez, justicia, porque no le hacían justicia. Día y noche estaba la señora grite y grite y grite hasta que el juez, cansado, dijo: ay, esta señora ya me hartó. Yo creo que para que me deje en paz, tengo que hacerle justicia. Y Jesús dice: si un juez malvado que no le interesa a la gente puede hacer justicia a esta mujer, ¿cuánto más tu Padre que está en el cielo? Lucas 18:7 dice: si hasta Él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Si tú sientes que la justicia está tardando, te han tratado injustamente, algunas personas, algún trabajo, la vida te ha tratado injustamente, Jesús lo entiende. A veces pensamos que la justicia no llega, pero no será para siempre. Lucas 18:8. Les digo que pronto les hará justicia. Pero, viene una pregunta, y esta es la pregunta importante para ti y para mí el día de hoy. Pero, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Cuántas veces has dudado de Él? Cuando Cristo venga otra vez y viene pronto, ¿encontrará fe en la tierra? Habrá hombres y mujeres como esos primeros cristianos del primer siglo que dijeron: no tenemos justicia en esta vida, nos están martirizando, pero amamos al Dios de justicia y de misericordia. No tenemos justicia en esta vida, pero amamos el hecho que nuestros actos injustos, mis actos injustos, han sido perdonados. ¿Encontrará esa fe en ti? Que a pesar de que en el mundo hay dolor, hay sufrimiento, pero hemos visto al Jesús revelado en esa cruz, que nos mostró al Padre misericordioso, al Padre de amor, que envió a un Salvador y que te da el regalo de la vida eterna. ¿Tendrás esa fe? Todos queremos al Dios de amor, que se preocupe por la justicia, pero que no me juzgue a mí. Hermanos, amigos, eso es imposible. Si rechazas al Dios de Jesús, rechazas la base para la justicia, rechazas el fundamento para la justicia, la base para la dignidad humana. ¿Y con qué te quedas? Con la biología. Pero la biología no te dará dignidad. Lo único que te permite es la justicia, como cada quien defina la justicia. Pero si aceptas a Jesús, adquieres dignidad ahora y justicia después. Además, si alguien alguna vez tuvo razón para dejar de creer en Dios por la injusticia, fue Jesús. Porque quien nos dijo que hombres y mujeres tienen valor heredado y vale la pena morir por ellos, fue ejecutado por aquellos por quienes murió. Quien nos dio la definición de justicia y bondad, que son parte de tu definición de bondad y justicia, fue tratado injustamente. La maldad e injusticia del mundo nos recuerda constantemente que algo está mal. Y de alguna manera sabemos que algo está mal. ¿A poco no? Cuando escuchas de dolor y sufrimiento en el mundo, de forma natural, como que anhelas algo. Algo de ti dice: esto no puede ser. El mal y la injusticia hace que anhelemos la justicia.
pero no es una justicia que se puede obtener o sacar de este mundo. Es algo que solo Dios justo puede dar. Y tenemos la promesa que un día Él nos dará esa justicia. Palabra de Dios. Vamos a orar. Quizá tú has sido tratado con injusticia. Quizá hay sufrimiento, hay dolor y te preguntas ¿hasta cuándo, Señor? Esa es la verdadera pregunta. No por qué, sino hasta cuándo. Y hoy tu Padre Celestial te confirma y te dice, habrá un día en que habrá un juicio. Pero si tú has creído en mí, tú tienes salvación. Tu vida está segura para la eternidad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña que eres un Padre amoroso y que todos los actos de injusticia que podamos experimentar aquí y ahora son temporales, son pasajeros. Pero aún mis propios actos de injusticia han sido perdonados para la eternidad. Mi vida está segura. Y para llegar a ese instante, ese tiempo, para estar en tu presencia, tendré que pasar por estos tragos amargos. Tendremos que pasar por esta vida, en ocasiones llena de dolor, de violencia, de incertidumbres. Pero tenemos la más grande fe, la certidumbre, la certeza, que donde tú estás, nosotros también estaremos. Y en ese día no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá lágrimas. Anhelamos ese día, Señor. Pero mientras ese día llega, danos de tu gracia, de tu poder, para permanecer firmes con esta fe, como nuestros padres del primer siglo de la iglesia primitiva. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que es un tema que podemos compartir. Después dale ahí compartir, invita a tus familiares, a tus amigos. Es un tema que abre mucho nuestra perspectiva de la maldad que vivimos en el mundo. Y hoy es primer domingo del mes, así que vamos a tener la oración, la bendición sacerdotal. Pero viendo el contexto en que estábamos, el gobernador dijo que estamos en una nueva fase de 10 días más guardados en casa por la pandemia que se ha crecido. Es una súplica colectiva, es una oración, un extracto que saqué del libro de Daniel, que vamos a hacer una oración en comunidad, una oración todos, y que sea nuestra oración esta semana, que Dios guarde aquellos que están en dolor, en sufrimiento por el COVID-19, o con angustia, con temor por el COVID-19, o por la situación económica. Que Dios sea su sostén, que Dios sea su paz. Vamos a orar. Amado Señor nuestro Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre, pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. Por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad. Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Escucha mientras te hago mis ruegos, por amor a tu nombre, Señor. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa por amor a tu nombre. No te demores, oh mi Dios. Y como pastor de la iglesia, como tu pastor, es mi oración que en este mes de junio el gran amor del Señor nunca se acabe en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tus padres. Que su compasión jamás se agote cada mañana y que disfrutes de sus bondades, porque su fidelidad es muy grande. Que el Señor sea todo lo que necesitas y que solo en Él esperes. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora vamos a hacer nuestro acto de adoración personal a Dios a través de nuestra
obediencia en nuestras finanzas, en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Con tus diezmos podemos cubrir los gastos que aún tenemos como iglesia, el pago de la renta. Así que te pedimos que puedas apartarlos. Si quieres entregarlo, te pones en contacto conmigo o lo guardas y la primera ocasión que nos reunamos lo puedes llevar a la iglesia. Pero al ser de Dios y a Él le pertenece, a Él le entregamos. Así que toma tu diezmo, toma tu ofrenda, toma tu sobre y entrégaselo a Dios. Y una vez que lo hayas apartado, déjalo ahí, guárdalo o te pones en contacto con nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú has prometido proveer. Señor, sabemos que quizá haya escasez, pero no habrá pobreza. En tu nombre lo declaramos, lo creemos porque es tu promesa. Yo te pido, mi Dios, que tú bendigas a cada familia, a cada mujer, a cada varón, a cada joven, a cada persona que ahí en su corazón ha apartado lo que de tu mano ha recibido. Porque, Señor, el 90% con tu bendición rinde más que el 100% en desobediencia. Padre, que tú bendigas, que tú suplas, que en sus casas no haya necesidades, que tengan el alimento, Señor. Gracias, porque a muchos tú les has guardado de enfermedades, tú les has guardado, les has protegido, Señor. Nuestra obediencia es producto de un corazón agradecido, Señor. Recibe los diezmos, recibe las ofrendas de tu pueblo, de tus hijos. Y conforme a su fe y a su obediencia, tú les honras y tú harás en sus vidas el milagro que están anhelando, Padre. Lo creo porque es tu promesa. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y les recordamos, iglesia, la próxima semana vamos a tener comunión. Así que preparen los elementos para la siguiente semana. Vamos a tener la comunión. Solemos hacer el primer mes, pero no fue posible en esta ocasión, así que lo haremos la próxima semana. Y guárdense, tomen precauciones. Creemos en la fidelidad de Dios, pero también que nos dio la capacidad de tomar precauciones, de tomar previsiones en nuestra vida diaria. Así que les invitamos para que estén atentos a los anuncios de las autoridades y nos podamos ver por este medio la próxima semana, primeramente Dios. Estén atentos a Facebook porque va a haber una publicación de un proyecto que hicieron los muchachos que soy Isma, Belén, y la participación de varios hermanos y hermanas de la iglesia, así que estén pendientes, por ahí se va a publicar en el Facebook. Denle like también, denle compartir. Buenas tardes, Dios nos bendiga, hasta pronto.